Hola a todos, bienvenidos a su sección Biología del Cuerpo Humano. En esta ocasión platicaremos acerca de la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor frecuencia a nivel mundial, solo detrás del Alzheimer. ¿Por qué se da el Parkinson? ¿Cuál es su etiología? Bueno, no lo sabemos con certeza, sin embargo, se considera que es una combinación entre los factores ambientales y la genética de la persona. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Resulta que tenemos una sección del cerebro, el mesencéfalo, donde existen neuronas dopaminérgicas y con el transcurso del tiempo estas neuronas dopaminérgicas, o sea, que producen dopamina como neurotransmisor, van a ir disminuyendo. Esto es lo que ocasiona los signos y síntomas clínicos. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Pues principalmente la asinesia. Eso quiere decir que tendremos movimientos lentos o rígidos. Sin embargo, en ocasiones se presentan temblores en el reposo, que son muy característicos de esta enfermedad. Como se presentan estos temblores y como se presenta esta lentitud en los movimientos, se le había caracterizado a la enfermedad de Parkinson como un trastorno motor. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que también se presentan otros signos como la apatía, o sea, como que no queremos hacer las cosas. El deterioro cognitivo, o sea, que no nos acordamos de las personas o no nos acordamos de cosas que tenemos que hacer. También se tienen síntomas disautonómicos. Esto quiere decir que se pierde la fuerza, se da sueño, mareos y desmayo. También pueden haber alteraciones cardíacas como taquicardia, bradicardia, palpitaciones y todo esto son síntomas disautonómicos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es bastante claro por los signos clínicos. No obstante, es recomendable hacer una tomografía craneal para descartar algunas otras condiciones que puedan no ser enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es entonces el tratamiento? Bueno, resulta que el tratamiento va a depender primero de la fase de la enfermedad y después de si estamos tratando la versión motora o la sección no motora de la enfermedad. Entonces, a lo mejor necesitaremos una combinación de fármacos. Ahora, recuerden que cada paciente tiene sus condiciones especiales y esto no es una dolencia sencillita, sino que es bastante compleja. A continuación, les expondremos algunos de los fármacos que pudiera utilizar el médico. Sin embargo, cada paciente requerirá su terapia particular. Comencemos con qué podríamos toparnos o qué podrían recetarnos al momento de tener Parkinson precoz. Eso quiere decir en las primeras etapas del Parkinson. El medicamento por excelencia y predilección es la levodopa. ¿Qué es la levodopa? Bueno, pues es el precursor de la dopamina, que era el neurotransmisor que se estaba perdiendo al perder las neuronas dopaminérgicas. Ok, ¿por qué no nos administran directamente dopamina? Resulta que nuestro cerebro tiene una gran protección. Antes de llegar las cosas a nuestro cerebro, pasan por una serie de células. Entonces, imagínense que aquí viene el fármaco en la sangre. Bueno, pues el fármaco va a tener que atravesar todas estas células para poder llegar al cerebro. Y el espacio que existe entre estas células es muy pequeño. Entonces, solo sustancias muy pequeñitas, como por ejemplo agua, oxígeno, que son apenas unos cuantos átomos, son las que logran pasar. Entonces, si nosotros administráramos dopamina, no lograría atravesar estas cantidades de células. A estas células se les llama barrera hematoencefálica
y es la que nos protege de que cualquier cosa pueda ingresar a nuestro cerebro, dado que podría hacerle daño. Entonces, una sustancia que sí ingresa o que sí logra atravesar estas barreras es la levodopa, y ya el cerebro se encargará de convertirla o transformarla en dopamina, y ya hará su efecto natural, digamos. La levodopa debe administrarse antes de la comida y no debemos de haber ingerido en esas horas algo, porque la digestión afecta a la absorción de la levodopa y entonces no va a llegar la cantidad suficiente a nuestro cerebro. Ahora, existen otros medicamentos que se pueden administrar en lugar o como un complemento a la levodopa. Algunos muy importantes son los siguientes: razagilina, rotigotina, pramipexol, ropinirol, y algunos de ellos cuentan con la acción también no motora. Recordemos que también podemos presentar otros signos y síntomas en el Parkinson. Ahora, uno de los efectos secundarios más sobresalientes son las náuseas. Entonces, se recomienda utilizar antieméticos antes de utilizar la levodopa. Sin embargo, este antiemético tiene que ser recetado por el médico, porque hay algunos que inclusive van a agravar el Parkinson o pueden tener consecuencias o efectos cardíacos. Entonces hay que preguntar al médico por cuál antiemético. Este antiemético suele solamente tomarse en los primeros meses del cambio del medicamento. Conforme vaya avanzando el Parkinson, se harán ajustes en las dosis de los medicamentos o inclusive en el medicamento que se esté tomando. Entonces, cuando se hace el reajuste, puede presentarse sobre todo el síntoma secundario, que es la náusea. En el primer mes de reajuste de la dosis de los fármacos es cuando se tomará este antiemético. Poco a poco el cuerpo se va a ir acostumbrando al reajuste de los fármacos contra el Parkinson. Llegamos al Parkinson avanzado. En esta etapa se van a aumentar las concentraciones. Entonces, una de las cosas que se puede utilizar son fármacos de liberación prolongada. Esto con la finalidad de disminuir efectos secundarios sistémicos. ¿Qué es la liberación prolongada? Digamos que uno ingiere el medicamento, pero el medicamento no va a salir todo de golpe, sino que se va a estar liberando o va a estar llegando a la sangre poco a poco en varias partes. Otra de las cosas que tal vez nos indique el médico es que se fragmente las dosis de levodopa. O sea que a lo mejor la concentración ya será elevada, pero no la tomaremos toda de golpe, sino en horas específicas que nos indique el médico. Además, en esta etapa de Parkinson avanzado, se pueden añadir terapias potenciadoras del efecto de levodopa. Eso quiere decir otros medicamentos que le ayuden a la levodopa a actuar, como por ejemplo tolcapona, etacapona, selegilina, razagilina. Hasta aquí la explicación de Parkinson. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!